El sol caía implacable sobre la pequeña localidad colombiana de Puerto Crespo, perdida entre las montañas de la provincia de Antioquia. Soledad Mendieta limpiaba el mostrador de la pequeña tienda de comestibles El Mercado, donde llevaba 6 años trabajando como dependienta. A través del gran escaparate, veía la plaza polvorienta, por donde los lugareños caminaban sin prisa, refugiándose del calor del mediodía a la sombra de los árboles y los toldos. Sonó el timbre de la puerta y entraron 2 hombres con sombreros gastados y ropa de trabajo que olía a heno y sudor. «Buenos días, doña Soledad», saludó Pedro Valdés, propietario de una pequeña granja lechera en las afueras de la ciudad. «Hoy hace un calor insoportable». «Como siempre en mayo», sonrió Soledad, levantando con dificultad las comisuras de los labios. La pelea del día anterior con su marido aún le provocaba un dolor sordo en la cabeza. «¿Buscan algo en concreto?» «Harina de maíz, sal y café», dijo Pedro acercándose al mostrador. Lo seguía Jorge Suárez, otro granjero local. «Mi empleado está enfermo y mi mujer está hoy en Medellín con su hermana». Mientras Soledad preparaba el pedido, los hombres conversaban en voz baja. «¿También has empezado a tener bajas?», preguntó Pedro, apoyándose en el mostrador. Jorge suspiró profundamente. «He perdido la 3ª vaca en un mes. Don Ernesto dice que es una nueva epidemia. Me ha recetado medicamentos, pero no sirven de mucho». Al oír el nombre de su marido, Soledad se tensó, fingiendo no escuchar. «Yo he perdido 5 terneros», asintió Pedro. «Ernesto les inyectó unos medicamentos nuevos que dijo que habían traído de la capital. ¿Y para qué? Dinero tirado a la basura». Soledad dejó en silencio las bolsas con la compra sobre el mostrador. Hacía ya varias semanas que se repetían conversaciones como esa con una regularidad envidiable. Prácticamente todos los granjeros de la zona tenían problemas con el ganado, y todos ellos eran tratados por su marido, el único veterinario de los 3 pueblos vecinos. «Aquí tienen su pedido, señores», dijo ella, esforzándose por mantener la voz firme. «Son 65,000 pesos». Cuando los granjeros pagaron y se marcharon, Soledad se acercó a la ventana. Al otro lado de la calle estaba la cafetería La Estrella, propiedad de su mejor amiga, Mariela Orozco. Eran amigas desde la infancia, habían ido juntas al colegio, pero Mariela había tenido más suerte. Su marido había fallecido 5 años antes en un accidente en la mina, dejándole un pequeño seguro con el que había abierto su cafetería. Soledad pensaba a menudo que, a pesar de su pérdida, Mariela había empezado a vivir mejor tras la muerte de su marido. En cambio, su propia vida con Ernesto se hacía cada año más difícil. Sonó el timbre, y Mariela entró en la tienda con un pequeño termo. «Te traigo café», dijo sonriendo mientras dejaba el termo sobre el mostrador. «Sé que a menudo te saltas la comida». «Gracias», respondió Soledad con un gesto de agradecimiento. «Hoy hay muchos clientes». Mariela echó un vistazo a la tienda vacía y levantó una ceja. «Sí, veo cola hasta la plaza». Se acercó y bajó la voz. «¿Cómo estás? Tienes mala cara». Soledad hizo un gesto con la mano. «Estoy bien, solo cansada». Se giró para coger una taza de la estantería y se le subió la manga de la blusa, dejando al descubierto un moratón amarillo y morado en la muñeca. «¿De qué estás cansada, Sol?». Mariela le cogió rápidamente la mano. «¿De golpearte con el marco de la puerta?». Soledad se bajó rápidamente la manga. «No es nada, me golpeé mientras fregaba el suelo». «Como la última vez, cuando te golpeaste con la mesa de la cocina y te hiciste un moratón debajo del ojo». Mariela negó con la cabeza. «Puedes mentir a los demás, pero a mí no». «¿Es Ernesto otra vez?». Soledad suspiró. No tenía sentido ocultarle la verdad a Mariela. «Llegó tarde, muy borracho. Le dije que la cena se había enfriado y él te agarró del brazo», terminó Mariela por ella. «Sol, esto no puede seguir así. La próxima vez puede hacer algo peor. Solo está pasando por un mal momento», se excusó Soledad, sirviéndose café. «Todos tenemos problemas». Mariela sonrió con amargura. «Por alguna razón, todos los malos momentos de Ernesto se reflejan en tu cuerpo. ¿Has oído lo que dicen los granjeros? Todo el ganado está muriendo. Tu marido está haciendo algo mal, ¿no?». Soledad se estremeció involuntariamente al recordar la conversación que había escuchado. En las últimas semanas, había notado cosas extrañas. Ernesto salía casi todos los días a última hora de la noche y volvía borracho. El dinero de su modesto presupuesto familiar se esfumaba sin saber a dónde, aunque su marido juraba que todos los ingresos de la clínica veterinaria iban a parar a la familia. «No lo sé, Mariela.
Quizá sea realmente alguna enfermedad nueva, o quizá tu marido no los trata bien, dijo Mariela encogiéndose de hombros. En serio, Sol, tienes que pensar en ti misma. Ya ves a dónde va todo esto. Una nueva clienta interrumpió la conversación. Mariela abrazó rápidamente a su amiga y le susurró: «Pásate por la cafetería esta noche. Te dejaré la cena. Y recuerda que siempre puedes venir a verme si pasa algo». Al atardecer, el flujo de clientes se agotó y Soledad cerró la tienda a las 7 en punto. No le apetecía irse a casa. Recordó la propuesta de Mariela y se dirigió a la cafetería cruzando la plaza. Su amiga, al verla por la ventana, le hizo un gesto con la mano y se dispuso a calentar la cena que le había prometido. Soledad se encogió por dentro cuando, una hora más tarde, llegó a su casa, en las afueras del pueblo. Era una pequeña construcción de una sola planta con techo de tejas rojas y un minúsculo jardín que ella había cultivado con mucho cariño en otros tiempos. Ahora el jardín estaba abandonado. Soledad no tenía ni fuerzas ni ganas de cuidarlo. La luz irregular del televisor se filtraba por la ventana del salón. Así que Ernesto ya estaba en casa. Respiró hondo, reuniendo fuerzas, y abrió la puerta. Ernesto Quintero estaba desplomado en el sillón frente al televisor, con una botella de cerveza en la mano. A juzgar por las botellas vacías que había sobre la mesa, no era la primera cerveza de la noche. «¿Dónde te has metido?», espetó sin siquiera volverse. «¿Por qué no está lista la cena?». «Me he entretenido en la tienda», mintió Soledad mientras se dirigía a la cocina. «Ahora preparo algo». «Más despacio». Ernesto se levantó de un salto y le cerró el paso. Era un hombre alto y fornido de 42 años. En otro tiempo, Soledad lo había encontrado atractivo, pero ahora, al ver su rostro pesado y enrojecido, solo sentía miedo. «Hueles a comida. Ya has cenado, ¿verdad?». Soledad sintió que se le contraía el estómago por el miedo, pero levantó la vista. «Sí, Mariela me invitó a un café. Puedo prepararte algo». No tuvo tiempo de terminar. Ernesto la empujó bruscamente contra la pared. «¿Así que te importa un comino tu marido? ¿Andas por cafeterías mientras yo estoy aquí hambriento después de un día duro?». No solo olía a cerveza, sino a algo más fuerte. «Aguardiente», pensó Soledad, el licor local que destilaban en las afueras. Cuando Ernesto lo mezclaba con cerveza, se volvía especialmente agresivo. «No estaba deambulando, estuve trabajando todo el día», intentó replicar ella, pero se calló al ver cómo se le oscurecía el rostro. «No te atrevas a llevarme la contraria», la agarró por los hombros y la sacudió. «Tienes que estar en casa cuidando de tu marido. ¿Quién te da de comer? ¿Quién te da un techo?». «Me alimento yo sola», quiso decir Soledad, pero se calló. Discutir con Ernesto borracho era inútil. De los 2 sueldos, la mayor parte se destinaba a la casa, mientras que el dinero de él a menudo desaparecía sin dejar rastro. Pero decirlo en voz alta solo habría empeorado la discusión. «Lo siento», dijo ella en voz baja, bajando la mirada. «Voy a preparar la cena». Ernesto la miró fijamente durante un instante, luego la soltó bruscamente y volvió a su sillón y a su cerveza. «Date prisa, tengo hambre». Soledad se puso a preparar una cena sencilla, arroz con verduras y las sobras del pollo del día anterior. Por su cabeza daban vueltas fragmentos de pensamientos. Hace 10 años todo era diferente. Ernesto la cortejaba con flores, cumplidos y promesas de una vida feliz. Era el chico más popular del pueblo, un joven veterinario con futuro que había terminado la universidad en Medellín. Los padres de Soledad estaban felices de que su hija se casara con un hombre culto y con una profesión. Los primeros años de matrimonio también fueron relativamente tranquilos. Sí, Ernesto bebía a veces los fines de semana, pero nunca levantaba la mano. Todo cambió hace unos 3 años. Algo se rompió en Ernesto tras la muerte de su padre. Empezó a beber más a menudo, se volvió irritable y luego agresivo. Soledad recordaba la primera vez que la golpeó. Fue después de otro funeral en el pueblo. Después lloraba, se disculpaba y juraba que no volvería a pasar. Pero volvió a pasar. Y otra vez, y otra. «¿Estás sorda?», gritó Ernesto desde la habitación. «¿Dónde está mi cena?». «Ya está lista», respondió Soledad, sirviendo la comida en los platos. Mientras su marido comía, ella lo miraba a escondidas. Su rostro, que en otro tiempo había sido hermoso, estaba hinchado y envejecido por el alcohol. Su cabello oscuro, con canas, hacía tiempo que no veía una buena peluquería. Ernesto se negaba a ir al peluquero local, y cada vez iba menos a Medellín. La camisa blanca con la que atendía a sus pacientes estaba sucia y arrugada.
Hoy he tenido que volver a ir a ver a Raúl, dijo Ernesto de repente, metiéndose un gran trozo de pollo en la boca. Han muerto 3 terneros. Dice que después de mis inyecciones han empeorado. Soledad se tensó al recordar la conversación de los granjeros por la mañana. «Podría ser alguna epidemia», sugirió con cautela. «Puede ser», respondió él encogiéndose de hombros, repentinamente pensativo. «O tal vez esos idiotas simplemente no saben cuidar a los animales. Les receto medicamentos y ni siquiera saben poner una inyección. Luego me culpan a mí». Se bebió el resto de la cerveza de un trago y dejó la botella sobre la mesa con un golpe seco. «Mañana iré a Medellín a comprar más medicamentos. Esta plaga se está extendiendo». «¿Vas a ir solo otra vez?», preguntó Soledad. Antes solían ir juntos a Medellín, pero en el último año Ernesto siempre encontraba motivos para ir sin ella. «¿Para qué?», la miró entrecerrando los ojos. «Tú tienes trabajo, yo tengo cosas que hacer. Volveré el viernes». Soledad asintió, sintiendo al mismo tiempo alivio y inquietud. 3 días sin Ernesto eran 3 días de tranquilidad. Pero algo en su comportamiento la alarmaba cada vez más. Esos viajes frecuentes, la falta de dinero, la muerte del ganado. Ernesto se levantó de la mesa. «Hoy me acostaré temprano. Mañana saldremos al amanecer». Se dirigió al baño y Soledad se quedó recogiendo la mesa. En su cabeza resonaban las palabras de Mariela. «Si pasa algo, siempre puedes venir a verme». ¿Y si se marchaba sin más? ¿Y si recogía sus cosas y abandonaba aquella casa mientras Ernesto estaba en Medellín? ¿Pero a dónde iría? No podía ir con sus padres. Su padre había fallecido hacía tiempo, y su madre se había mudado con su hermana a Bogotá. ¿A casa de Mariela? ¿Y después qué? ¿Cómo seguiría viviendo? El trabajo en la tienda le proporcionaba unos ingresos modestos, con los que ni siquiera podía pagar una habitación. Soledad suspiró profundamente mientras guardaba los platos en el fregadero. Estaba atrapada en una jaula que ella misma se había construido, y por el momento no veía ninguna salida. Con la marcha de Ernesto, en la casa reinaba un silencio inusual. Soledad se despertó con los primeros rayos del sol, pero no oyó los ruidos habituales, ni el crujir de las tablas del suelo bajo los pesados pasos de su marido, ni el tintineo de los platos en la cocina, ni la voz fuerte que pedía el desayuno. Se permitió un lujo poco habitual, quedarse en la cama 15 minutos más, disfrutando del frescor y la tranquilidad de la mañana. Cuando Soledad se levantó por fin, en lugar de la habitual prisa, se preparó tranquilamente un café y unas tostadas, y se los comió sentada a la mesa, mirando por la ventana cómo despertaba la ciudad. En estos 10 años de matrimonio, casi había olvidado lo que era vivir sin tensión constante, sin tener que adivinar el estado de ánimo de su marido, sin miedo a equivocarse y provocar su ira. Antes de irse a trabajar, Soledad decidió poner orden en la casa. Ernesto se había marchado temprano, recogiendo sus cosas a toda prisa, y había dejado varias botellas vacías, ropa tirada y platos sucios. Mientras limpiaba su dormitorio común, encontró una hoja de papel arrugada que se había caído del bolsillo de sus pantalones. Era el recibo de la habitación del Hotel El Real en Medellín, con la fecha de su último viaje, 3 semanas atrás. Soledad frunció el ceño. Ernesto siempre decía que se quedaba en casa de su compañero de estudios Felipe cuando iba a Medellín. ¿Para qué necesitaba un hotel? Y además tan caro. La cantidad que figuraba en el recibo era considerable. Con ese dinero se podía vivir un mes en su casa. Otra mentira, otro engaño. A Soledad ya no le sorprendía, pero le dejaba un amargo sabor de decepción. ¿Qué más le ocultaba su marido? Dejando la limpieza del resto de la casa para la noche, Soledad se fue a la tienda. El día era inusualmente tranquilo, solo había unos pocos clientes por la mañana, y a la hora del almuerzo pudo cerrar la tienda para tomarse un descanso y cruzar la calle para ir al café de Mariela. «Te ves más fresca de lo habitual», le comentó su amiga, colocando delante de ella un plato con chorizo aromático y frijoles. «¿Acaso tu esposo ha aprendido a tratar a su esposa como a una persona?» «Se fue 3 días a Medellín», respondió Soledad, asintiendo con gratitud por la comida. «Dice que ha ido a comprar medicinas para el ganado». Mariela resopló. «Al menos sus viajes sirven para algo». Hablaron un poco más, sobre todo de cosas cotidianas, que había que arreglar el techo de la cafetería de Mariela, que el dueño de la tienda donde trabajaba Soledad estaba retrasando el pago de los sueldos, de la nueva telenovela que era tema de conversación en todo el pueblo. Al volver a casa por la noche,
Soledad decidió terminar de limpiar. Solo le quedaba el garaje, un pequeño anexo a la casa donde Ernesto guardaba sus utensilios de veterinario, sus herramientas y su viejo coche, que llevaba varios años sin moverse. A Ernesto no le gustaba que ella entrara en el garaje. «Está sucio, es peligroso, y lo desordenarás todo», le decía cuando Soledad se ofrecía a limpiarlo. Pero ahora él no estaba, y Soledad se sentía decidida. En esos 3 días, quería poner toda la casa en orden, incluido el garaje. Cogió el manojo de llaves y abrió la pesada puerta del anexo. Dentro estaba oscuro y polvoriento. Un viejo Ford cubierto con una lona ocupaba la mayor parte del espacio. A lo largo de las paredes había armarios metálicos y cajas de madera, y en el banco de trabajo había herramientas tiradas por todas partes. Soledad encendió la luz y comenzó a ordenar metódicamente las cosas, limpiando el polvo de las herramientas, clasificando tuercas y tornillos y colocándolos en cajas. En uno de los armarios encontró varias carpetas con documentos. Las dejó sobre el banco de trabajo y siguió limpiando. En un rincón alejado del garaje, detrás de unos neumáticos viejos, vio varias cajas apiladas cuidadosamente unas encima de otras. Se acercó con curiosidad y vio que eran cajas de cartón con el logotipo de la empresa farmacéutica GenMed. Conocía esa empresa. Ernesto siempre decía que sus medicamentos eran los mejores, pero muy caros, porque los traían de Europa. Era extraño que las cajas estuvieran allí y no en su consulta veterinaria en el centro de la ciudad. ¿Quizás eran reservas? Soledad apartó los neumáticos y sacó la caja superior. Estaba precintada con cinta adhesiva, pero una esquina se había despegado y pudo mirar dentro. Había frascos con un líquido transparente y etiquetas en un idioma extranjero. No entendía de medicamentos veterinarios, pero recordaba bien el logotipo de GenMed, una serpiente azul y verde, enroscada en un bastón. Tras examinar atentamente los frascos, Soledad se sorprendió al ver que ninguno tenía ese logotipo. En su lugar, había una marca desconocida con la simple inscripción Mediteca. ¿Quizás era otro fabricante? Ernesto nunca había mencionado nada al respecto. Dejó la caja y cogió la siguiente. En ella había jeringuillas y otros instrumentos médicos, también con el logotipo de Mediteca. La tercera caja estaba completamente precintada, y Soledad no se atrevió a abrirla. De vuelta al banco de trabajo, empezó a revisar las carpetas que había encontrado. La mayoría contenían facturas, recibos, albaranes, la contabilidad habitual de la clínica veterinaria de Ernesto. Pero una carpeta le llamó la atención. En ella había impresos y cartas de la empresa GenMed con los precios de diversos medicamentos. Soledad no entendía los nombres de los medicamentos, pero las cantidades eran impresionantes. Algunas llegaban a varios cientos de miles de pesos por dosis. Entre los papeles también encontró albaranes de Meditec, la misma empresa cuyos medicamentos estaban en los cajones. Aquí los precios eran varias veces más bajos. Por ejemplo, un antibiótico para ganado vacuno de GenMed costaba 270,000 pesos por 10 dosis, mientras que un medicamento similar de Mediteca solo costaba 70,000. Junto a las facturas había cálculos escritos a mano por Ernesto. Calculaba la diferencia entre los precios de GenMed y Mediteca, la multiplicaba por el número de dosis y obtenía el sonario total. Según sus anotaciones, en los últimos 6 meses había unos 12 millones de pesos. Soledad sintió que se le cortaba la respiración. El plan estaba claro. Ernesto facturaba a los granjeros los costosos medicamentos de GenMed, en la que ellos confiaban, pero en realidad inyectaba a los animales medicamentos baratos de la desconocida Mediteca. La diferencia de precio se la quedaba a él. Pero entonces, ¿por qué moría el ganado? Pasó unas cuantas páginas más y encontró la copia impresa de un correo electrónico en español. Era una advertencia de algún organismo regulador sanitario en la que se indicaba que los medicamentos de la empresa Mediteca no habían superado la certificación necesaria y podían ser peligrosos para los animales. A continuación se indicaba que esta empresa utilizaba tecnologías de producción no probadas y sustitutos baratos de los principios activos, lo que podía debilitar el sistema inmunológico de los animales y provocar su muerte en caso de enfermedades graves. Todo encajaba. Ernesto no solo engañaba a los granjeros, sino que ponía en peligro la vida de sus animales. Y cuando estos empezaron a morir, echó la culpa a una nueva plaga y propuso un tratamiento aún más intenso con sus dudosos medicamentos. 12 millones de pesos.
Con ese dinero se podía vivir cómodamente durante varios años. Ahora se entendía dónde iba el dinero de Ernesto, porque siempre se quejaba de que no tenía dinero, aunque debía ganar bien como único veterinario de la zona. Soledad se dejó caer lentamente en una vieja silla junto al banco de trabajo. La sacudía un temblor leve. Todo ese tiempo había vivido con un hombre que no solo la engañaba a ella, sino a todos los que lo rodeaban, que por dinero ponía en peligro el sustento de familias enteras. Para muchos granjeros, sus vacas o cerdos eran su única fuente de ingresos. ¿Y ella? Ella era cómplice. No sabía nada de sus maquinaciones, pero intuía que algo no iba bien. Demasiadas cosas extrañas, demasiadas incongruencias. Pero ella callaba, fingía que todo iba bien, aguantaba sus borracheras y lo justificaba ante los demás. Soledad volvió a hojear los documentos, tratando de memorizar tantos detalles como pudo. Luego, cuidadosamente volvió a colocar los papeles en la carpeta y la guardó en su lugar. Puso las cajas de medicamentos exactamente como estaban antes y las tapó con las tapas. De vuelta en casa, se quedó mucho tiempo bajo la ducha, como si intentara quitarse de encima la suciedad de haber tocado algo indigno. Luego recogió sus cosas y se fue a casa de Mariela. La cafetería ya había cerrado, pero en las ventanas del segundo piso, donde vivía su amiga, se veía luz. Soledad llamó a la puerta lateral que daba a la escalera. «¿Sol?», se sorprendió Mariela al abrir la puerta. «¿Qué pasa? ¿Puedo pasar?». La voz de Soledad temblaba. «Necesito hablar contigo». Mariela la llevó a un pequeño pero acogedor apartamento encima de la cafetería. Todo allí reflejaba el carácter de la dueña. Colores vivos, baratijas inusuales traídas de sus raros viajes a la capital, fotografías en las paredes. «Siéntate», dijo Mariela señalando el sofá. «¿Quieres un té o algo más fuerte?». «Mejor un té», respondió Soledad, dejándose caer en el sofá, sintiendo una extraña debilidad en las piernas. «Mariela, me he enterado de algo». Le contó a su amiga todo lo que había descubierto en el garaje. Sobre las cajas con medicamentos baratos, los documentos que confirmaban las maquinaciones de su marido, los 12 millones de pesos que se había embolsado en 6 meses. Y sobre que esos medicamentos eran, muy probablemente, la causa de la muerte del ganado. Mariela escuchaba sin interrumpir. Solo sacudía la cabeza de vez en cuando o chasqueaba la lengua. Cuando Soledad terminó, se levantó en silencio, salió a la cocina y regresó con una botella de aguardiente y 2 vasos. «Creo que ahora las dos necesitamos algo más fuerte que té», dijo mientras servía el líquido transparente y le ofrecía un vaso a Soledad. Por la verdad, por muy amarga que sea, bebieron. Soledad sintió como el líquido ardiente le recorría la garganta y se extendía en forma de calor por el estómago. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Mariela, dejando el vaso. «No lo sé», admitió Soledad con sinceridad. «Tengo que hacer algo, pero...». «Tienes miedo», concluyó Mariela. «Y con razón. Ernesto es peligroso. Si lo delatas, puede hacerte daño». «No es solo eso», negó Soledad con la cabeza. «Si todos se enteran de la verdad, encerrarán a Ernesto. ¿Y yo? ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿Cómo voy a vivir con esa vergüenza?». «Tú no tienes la culpa de nada», exclamó Mariela indignada. «Él es el criminal, no tú. A los ojos de la gente soy su esposa. Somos una familia. Todos pensarán que yo lo sabía, que lo ayudaba». Mariela se quedó callada, pensando en lo que acababa de decir. Luego lentamente dijo: «Hay otra salida. Déjalo. Recoge tus cosas y vete. A Medellín, a Bogotá, a cualquier parte. Empieza una nueva vida». «¿Y de qué voy a vivir?». Soledad sonrió con amargura. «No tengo dinero para mudarme ni para pagar un alquiler. Solo sé trabajar detrás de un mostrador. Puedes quedarte en mi casa hasta que te recuperes», le ofreció Mariela. «Hay otra habitación encima de la cafetería. Es pequeña, pero para empezar servirá. Y después, Ernesto no me dejará marchar así sin más. Me buscará, me perseguirá». Mariela suspiró. «Es verdad, a menos que...». Se calló como si no se atreviera a decirlo en voz alta. «Si solo...», preguntó Soledad. «Si solo tuvieras algo contra él, algo que le obligara a dejarte en paz», dijo Mariela, inclinándose hacia adelante. «Esos documentos que encontraste, podrías hacer copias y guardarlas en un lugar seguro. Y decirle a Ernesto que si te persigue, se lo contarás todo a las autoridades». Soledad negó con la cabeza. «Es demasiado peligroso.
Si se entera de que he copiado los documentos, él... Ni siquiera me atrevo a imaginar lo que haría. ¿Y entonces qué? ¿Seguirás viviendo como si nada hubiera pasado? ¿Fingirás que no sabes cómo es en realidad? La voz de Mariela sonaba irritada. Sol mata al ganado de la gente, roba en toda la ciudad, y en casa te pega y te humilla. ¿Cuánto tiempo más vas a aguantar esto? No lo sé, exclamó Soledad de repente y para su sorpresa se echó a llorar. Mariela se ablandó de inmediato y se sentó a su lado en el sofá, abrazándola por los hombros. Lo siento, cariño, no quería presionarte. Es solo que me preocupas. Soledad lloraba, escondida en el hombro de su amiga. Toda la tensión, el miedo y la decepción de los últimos años parecieron salir a la superficie junto con las lágrimas. Mariela le acariciaba la espalda y le susurraba palabras de consuelo. Finalmente, Soledad se calmó y se secó los ojos. Necesito pensar, dijo en voz baja. No puedo tomar una decisión así de inmediato. Dame un poco de tiempo. Por supuesto, asintió Mariela. Pero recuerda que la oferta sigue en pie. Mi puerta siempre estará abierta para ti, a cualquier hora del día o de la noche. Gracias, dijo Soledad con una débil sonrisa. Eres una verdadera amiga. No podrías tener otra, le guiñó un ojo Mariela tratando de aliviar la tensión. Ahora tomemos otra copa y prepararé la cena. Seguro que no has comido nada desde esta mañana. Soledad asintió con la cabeza, sintiendo un extraño alivio. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola con sus problemas. Tenía a Mariela, y ahora sabía la verdad. Ya decidiría más adelante qué hacer al respecto, pero la verdad en sí misma ya era un paso hacia la libertad. Ernesto regresó de Medellín el domingo por la noche, antes de lo prometido. Soledad oyó el ruido del taxi al llegar, y apenas tuvo tiempo de recoger la cena a medio comer de la mesa. No esperaba a su marido hasta mañana, y se permitió comer tranquilamente frente al televisor. ¿Has tenido visita? Fue lo primero que preguntó Ernesto, al ver 2 tazas en el fregadero. La segunda era de Mariela, que había pasado por allí por la tarde. Mariela se ha pasado un rato, respondió Soledad, tratando de que su voz sonara normal. Desde que había hecho el descubrimiento en el garaje, no encontraba su sitio. Cada vez que miraba a su marido, ya no veía a un simple borracho y tirano doméstico, sino a un auténtico criminal, con las manos manchadas de sangre de animales inocentes y, de forma indirecta, de la ruina de muchas familias. Ernesto asintió y dejó la bolsa en el suelo. ¿Hay algo de comer? Tengo hambre. Parecía cansado, pero no borracho, lo cual era raro. Soledad calentó rápidamente las sobras del guiso del día anterior y puso un plato en la mesa. ¿Qué tal el viaje?, preguntó ella, tratando de comportarse con normalidad. Bien, respondió él encogiéndose de hombros. He traído nuevos medicamentos, quizá ayuden contra esta plaga. Soledad casi se le cae el vaso que tenía en las manos. Nuevos medicamentos, otra remesa de falsificaciones baratas con las que se enriquece matando a los animales de los granjeros. Tuvo que hacer acopio de todo su autocontrol para no gritarle la verdad a la cara. Ya casi he terminado de limpiar, dijo en su lugar. Solo me queda... ¿Has entrado en el garaje?, la interrumpió Ernesto de repente, tensándose al instante. No, claro que no, mintió Soledad, sintiendo cómo se le aceleraba el pulso. Tú me dijiste que era peligroso para mí. Él la miró atentamente, como tratando de leer sus pensamientos. Luego su rostro se relajó. Así es. Hay desorden y productos químicos. Las mujeres no tienen nada que hacer allí. La cena transcurrió en un silencio incómodo. Ernesto comió rápidamente y se fue a dormir, alegando que estaba cansado por el viaje. Soledad suspiró aliviada cuando se cerró la puerta del dormitorio. Con su regreso, la tensión y el miedo volvieron a reinar en la casa, solo que ahora se mezclaban con un sentimiento de repugnancia. ¿Cómo había podido vivir con él todos estos años? ¿Cómo no había notado las señales tan evidentes? A la mañana siguiente la vida volvió a la normalidad. Ernesto se fue a su clínica veterinaria y Soledad se fue a la tienda. Alrededor del mediodía, escuchó voces fuertes en la calle y se asomó por la ventana. En la plaza estaba Raúl García, un granjero importante y amigo íntimo de Ernesto, gritando y gesticulando. A su alrededor se agolpaban otros granjeros. Soledad salió de la tienda para ver qué pasaba. 12, gritaba Raúl, con el rostro normalmente tranquilo enrojecido por la ira. 12 vacas en una noche. Es la ruina. ¿Qué ha pasado, señor García?
preguntó Soledad acercándose. Raúl se volvió hacia ella, con lágrimas de rabia en los ojos. Su marido me dio una nueva medicina. Me dijo que salvaría a mis animales. Y ahora 12 vacas muertas. 12. Es casi la tercera parte de mi rebaño. Dios mío, susurró Soledad, sintiendo cómo se le helaba el corazón. Lo siento mucho. ¿Lo sientes? El granjero esbozó una sonrisa amarga. Yo siento haberle confiado mis animales a Ernesto. No soy el primero que pierde ganado después de tratárselo con él. Los demás granjeros asintieron con la cabeza, apoyando sus palabras. A mí me han muerto 5 cerdos, dijo uno de ellos. A mí se me han puesto enfermas todas las cabras, añadió otro. He tenido que sacrificar a la mitad para salvar al menos la carne. Raúl se volvió hacia Soledad. Dígale a su marido que quiero hablar con él. Hoy mismo. Si no, iré a la policía. Con estas palabras, se dio la vuelta y se marchó, seguido por los demás granjeros, que continuaban discutiendo en voz alta sobre sus pérdidas. Soledad se quedó allí, atónita. La ruina de Raúl fue la gota que colmó el vaso. Ernesto había ido demasiado lejos. Había destruido la vida de tanta gente. Volvió a la tienda y llamó inmediatamente a Mariela, contándole brevemente lo que había pasado. Esta puede ser nuestra oportunidad, dijo Mariela en voz baja al teléfono. Si los granjeros acuden a la policía, Ernesto no podrá salirse con la suya. Pero echará toda la culpa al fabricante de los medicamentos, objetó Soledad. Dirá que no sabía que eran de mala calidad. A menos que tengamos pruebas de que lo sabía, dijo Mariela con tono decidido. Tenemos que hacer copias de los documentos que has encontrado. Es peligroso, dijo Soledad bajando la voz sin querer, aunque no había nadie en la tienda. Si se entera de que hemos copiado los papeles, es una cosa, la interrumpió Mariela. Pero si se entera de que se lo hemos contado todo a los granjeros y a la policía, es otra muy distinta. ¿Lo entiendes? Soledad se quedó callada, consciente de que su amiga tenía razón. Era más fácil hacer copias y tener una base en la mano que ir directamente a denunciarlo. Voy a conseguir la cámara de mi sobrino, continuó Mariela. Esta noche, cuando Ernesto se vaya a casa de Raúl, tú fotografiarás todos los documentos. Luego imprimiré las fotos y las esconderé en mi casa. ¿Y si no va a casa de Raúl?, preguntó Soledad. Sí irá, respondió Mariela con seguridad. Raúl es su mayor cliente y un viejo amigo. No puede ignorar sus amenazas. El plan era arriesgado, pero Soledad no veía otra salida. Por la noche, tal y como había predicho Mariela, Ernesto recibió una llamada de Raúl y se dispuso a ir a su finca. Ese idiota dice que mis medicamentos mataron a sus vacas, dijo irritado mientras se ponía la chaqueta. Seguro que se equivocó con la dosis. Quizás sea una enfermedad grave, sugirió Soledad con cautela mientras le ofrecía el bolso. O alguien está envenenando al ganado a propósito, respondió Ernesto con aire sombrío. Hace tiempo que sospecho que alguno de mis competidores de la ciudad vecina quiere arruinar mi reputación. Soledad se contuvo para no hacer un comentario sarcástico. Ernesto estaba arruinando su propia reputación al utilizar medicamentos falsos, pero ahora le convenía apoyar su teoría. Es terrible. Espero que Raúl y tú lo aclaréis todo. Yo también lo espero, dijo él, ya en la puerta. No me esperes, vete a dormir. Esto puede alargarse. En cuanto Ernesto cerró la puerta, Soledad corrió al teléfono y le dijo a Mariela que el camino estaba libre. 10 minutos después, su amiga estaba en su casa con una pequeña cámara digital en las manos. Tenemos poco tiempo, dijo Mariela al entrar en la casa. He oído que Raúl ya ha asustado a los otros granjeros y que ellos también quieren hablar con Ernesto. Se reunirán en casa de Raúl a las 8. Soledad miró el reloj. Eran las 8 menos cuarto. Entonces tenemos 2 horas, no más. Entraron rápidamente en el garaje. Soledad sacó las carpetas con los documentos y los colocó sobre el banco de trabajo. Mariela comenzó a fotografiar metódicamente cada hoja. Mira, dijo mientras revisaba una de las facturas. Aquí dice que esta Mediteca se encuentra en algún lugar de Brasil. Apuesto a que es un laboratorio clandestino. Da igual, respondió Soledad nerviosa, mirando el reloj. Date prisa. En 1 hora fotografiaron todos los documentos que encontró Soledad y también hicieron varias fotos de las cajas de medicamentos escondidas detrás de las ruedas. Esto debería ser prueba suficiente, dijo Mariela mirando las fotos en la pequeña pantalla de la cámara.
Se ve todo, sus cálculos escritos a mano y la doble contabilidad. Soledad guardó las carpetas en su sitio y cerró cuidadosamente el garaje. En casa tomaron una taza de café, todavía nerviosas por la operación que acababan de llevar a cabo. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Soledad, agarrando la taza con las manos frías por la tensión. Mariela miró pensativa por la ventana. Nada, por ahora. Haremos copias y las esconderé en un lugar seguro. Serán nuestro seguro. ¿Y después? Después tú decides, Sol. Mariela se volvió hacia ella con mirada seria. Es tu vida, tu marido, tu decisión. Soledad bajó los ojos. Tengo miedo, Mari. No sabes cómo puede ser. Lo sé, respondió Mariela en voz baja. He visto los moretones. He visto cómo te estremeces con los ruidos fuertes. Cómo apartas la mirada cuando hablas de él. Se quedaron en silencio durante unos minutos. Luego, Mariela añadió. La cuestión no es si tenés miedo. La cuestión es qué temes más. ¿Alejarte de él o quedarte con él toda la vida? Soledad no respondió. Era una pregunta que se había hecho durante años. Pero ahora, al miedo que le infundía a Ernesto se sumaba el rechazo hacia lo que hacía. Hacia su engaño, hacia su indiferencia hacia los problemas ajenos. Lo pensaré, dijo finalmente. Dame tiempo. Mariela asintió y se levantó. Por supuesto, pero no tardes demasiado. La situación se está caldeando. Si los granjeros realmente acuden a la policía, todo puede complicarse muy rápido. Se marchó, llevándose la cámara. Soledad se quedó sola en la casa vacía, sintiendo un extraño vacío. Parecía que estaba a punto de tomar una decisión importante que cambiaría toda su vida. No pegó ojo en toda la noche. Ernesto no volvió, lo cual era inusual, ya que siempre volvía a casa, aunque fuera muy tarde. Al parecer, la conversación con los granjeros se había alargado, o se había quedado a dormir en casa de Raúl. Por la mañana, Soledad se levantó con la cabeza pesada y se fue a la tienda. Al pasar por delante de la cafetería de Mariela, vio un bullicio inusual. Dentro estaba lleno de gente, todos hablaban en voz alta y gesticulaban. Soledad entró. Al verla, las conversaciones se acallaron y todas las miradas se posaron en ella con hostilidad. ¿Qué pasa?, preguntó ella, sintiendo un escalofrío recorriendo su espalda. Mariela se acercó a ella con el rostro tenso. ¿No te has enterado? Raúl murió esta noche. ¿Qué? Soledad sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. ¿Cómo ha sucedido? Un ataque al corazón, respondió Mariela, apartándola de los visitantes. Después de hablar con tu marido y otros granjeros. Dicen que se alteró mucho. Dios mío, susurró Soledad dejándose caer en la silla más cercana. ¿Y Ernesto? Ahora está con la familia de Raúl, respondió Mariela bajando la voz. Pero la gente murmura. Algunos creen que fue el estrés por la pérdida del ganado lo que le provocó el ataque. Y Raúl dijo hace poco que ya no confía en tu marido y que va a acudir a las autoridades. Soledad se cubrió el rostro con las manos. Conocía a Raúl desde que era niño. Era un hombre bondadoso y honesto, que siempre ayudaba a los vecinos y era el pilar de su numerosa familia. Y ahora ya no estaba, y Ernesto era en parte responsable de ello. Tengo que hacer algo, susurró. Mariela asintió. Sí, tienes que hacerlo. Pero primero vamos a mi casa. Quiero enseñarte algo. Subieron al piso de Mariela. Allí, sobre la mesa, había fotos impresas de documentos y cajas de medicamentos que habían hecho ayer. Ya he hecho copias, dijo Mariela. Me quedaré con un juego y te daré el otro. Guárdalas en un lugar seguro. Soledad tomó la pila de fotos, sintiendo su peso, no físico, sino moral. Esas fotos podían arruinar la vida de Ernesto, y tal vez la suya propia. Debes pensar en tu futuro, Sol, dijo Mariela con suavidad, sentándose a su lado. Tu marido es un delincuente, engaña a la gente, le roba el dinero, y por culpa de sus actos, no solo muere ganado, sino también personas. Raúl no será el último. Lo sé, respondió Soledad con voz apagada. ¿Pero qué puedo hacer? ¿A dónde puedo ir? Empieza una nueva vida, dijo Mariela tomándola de las manos. Vete de aquí, a Medellín, a Bogotá. Puedo darte dinero para empezar. Eres joven, guapa, inteligente. Puedes trabajar en cualquier sitio, no solo detrás de un mostrador. ¿Y si me encuentra? El miedo volvió a paralizar a Soledad. Ya sabes que no me dejará marchar así sin más. Tienes pruebas de sus delitos, dijo Mariela señalando las fotos. Son tu defensa. Si te persigue, se las entregas a la policía, y él lo sabe.
Soledad miró las fotos, las filas ordenadas de números escritos a mano por Ernesto, los nombres de los medicamentos, las fechas de entrega. Recordó el rostro de Raúl, su grito, 12 vacas en una noche. Recordó los moretones en su cuerpo, la humillación, el miedo que sentía cada noche esperando el regreso de su marido. Está bien, dijo finalmente. Lo haré, pero no de inmediato. Necesito pensarlo todo, prepararme. Mariela se iluminó. Es la decisión correcta, amiga. Te ayudaré. Lo planearemos todo juntas. Pero primero quiero que Ernesto responda por lo que ha hecho, añadió Soledad, sorprendida de su propia determinación. No permitiré que destruya la vida de otras personas. Contaré la verdad. Mariela la miró atentamente. ¿Estás segura? Es peligroso. Segura, asintió Soledad. Pero tengo que elegir el momento adecuado, cuando no pueda escabullirse ni obligarme a callar. Tengo una idea, dijo Mariela lentamente, tras reflexionar un minuto. Dentro de 2 semanas es tu cumpleaños. Organizaremos una fiesta en mi cafetería. Invitaremos a todo el mundo, incluidos los granjeros que han sufrido las acciones de Ernesto. Y allí, delante de todos, contarás la verdad. ¿Delante de todos?, repitió Soledad asustada. No podré. Sí que podrás, respondió Mariela con firmeza. Solo así garantizaremos tu seguridad. Con testigos, no se atreverá a hacerte daño. Y después nos iremos inmediatamente. Ya lo he acordado con mi sobrino. Él nos llevará a Medellín. Soledad se quedó sentada, pensando en el plan de su amiga. Era arriesgado, pero podía funcionar. En 2 semanas tendría tiempo para prepararse, recoger sus cosas y tal vez incluso encontrar alojamiento en Medellín a través de los conocidos de Mariela. Está bien, asintió finalmente. Hagámoslo. Perfecto, dijo Mariela, abrazándola con fuerza. Ahora ve a la tienda antes de que el dueño empiece a preocuparse. Y compórtate con Ernesto como siempre. Ni una palabra sobre nuestros planes, ni una insinuación. Que piense que todo sigue igual. Soledad salió de la cafetería con el corazón encogido, pero con la mente clara. Por primera vez en muchos años, veía el camino hacia la libertad. 2 semanas y comenzaría una nueva vida. Una vida sin miedo, sin mentiras, sin Ernesto. Pero primero tenía que sobrevivir a su cumpleaños, que prometía ser el día más dramático de su vida. 2 semanas después de la muerte de Raúl, el pueblo vivía en tensión. Los granjeros se reunían en grupos y discutían en voz baja las extrañas coincidencias. La muerte del ganado, el uso de nuevos medicamentos, la muerte inesperada del ganadero más exitoso del condado. Nadie acusaba abiertamente a Ernesto, pero las miradas de reojo y las conversaciones que se acallaban cuando él aparecía lo decían todo. Soledad parecía estar caminando sobre una cuerda floja, tratando de comportarse como de costumbre. Ernesto se volvió más irritable, bebía más que antes y se pasaba horas en el garaje revisando papeles. Varias veces le pareció que él se había dado cuenta de las fotos que había tomado, pero, al parecer, todo estaba en su sitio y no sospechaba nada. El día antes de cumplir 39 años, Soledad estaba trabajando en la tienda cuando entró Mariela. Todo está listo para mañana, dijo en voz baja, fingiendo mirar los productos en el estante. Solo he invitado a gente de confianza. A la viuda de Raúl, a Jorge Suárez y a otros granjeros que se vieron afectados por sus estafas. Empezaremos a las 7 de la tarde. ¿Y si Ernesto no quiere ir?, preguntó Soledad con inquietud. Vendrá, respondió Mariela con seguridad. Le entregué personalmente la invitación. Le recordé que todo el pueblo estaría pendiente de cómo celebraba el cumpleaños de su mujer. No podrá negarse, sin levantar aún más sospechas. Soledad asintió. Mariela tenía razón. Ernesto siempre se preocupaba por su reputación en la ciudad. Podía ser un tirano en casa, pero en público se comportaba como un marido cariñoso y un médico respetado. ¿Has preparado todo?, preguntó Mariela en voz baja. Sí, respondió Soledad. Lo imprescindible. Anoche, cuando Ernesto estaba con un paciente, escondí el bolso en tu trastero. Perfecto, dijo Mariela apretándole la mano con fuerza. Mi sobrino nos esperará en el coche, detrás de la cafetería. En cuanto terminemos, nos iremos inmediatamente. Soledad suspiró profundamente. El miedo se mezclaba con la expectación. Mañana todo cambiaría. Por fin se libraría de Ernesto, abandonaría ese pueblo y comenzaría una nueva vida.
Si todo salía según lo planeado, claro. ¿Y si intenta impedirlo? Preguntó, expresando su mayor temor. No podrá, respondió Mariela con firmeza. Habrá mucha gente, y después de que lo desenmascaremos todos estarán de tu lado. Nadie le permitirá hacerte daño. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Entró otro cliente y Mariela se apartó, como una clienta más, fingiendo mirar los productos. El cumpleaños de Soledad era un sábado. Por la mañana, Ernesto la sorprendió llevándole el desayuno a la cama, bollos recién hechos, zumo y café. Junto a la bandeja había una pequeña tarjeta con una felicitación. Esa atención era poco habitual en él, sobre todo en los últimos años. «Feliz cumpleaños, querida», dijo con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Tengo un regalo para ti, pero te lo daré esta noche, en la fiesta». «Gracias», murmuró Soledad, tratando de ocultar su sorpresa. «No te molestabas. Por ti, no hay de qué». Le acarició la mejilla y Soledad apenas pudo reprimir el deseo de apartarse. Durante todo el día, Ernesto se mostró inusualmente atento y servicial. Se ofreció a ayudarla con la limpieza y a acompañarla al mercado para que pudiera elegir un vestido nuevo para la fiesta. Soledad observaba este extraño cambio con creciente inquietud. Algo no iba bien, pero no conseguía entender qué era. A las 6 de la tarde comenzaron a prepararse para la fiesta. Soledad se puso el vestido nuevo, azul oscuro, con un pequeño escote que realzaba su esbelta figura. Ernesto, al verla, silbó con aprobación. «Estás estupenda. Todos los hombres me envidiarán». En su cumplido, ella percibió una amenaza apenas perceptible, pero apartó ese pensamiento. Hoy todo tenía que ser perfecto. Hoy daría un paso hacia la libertad. Salieron de casa a las 7:10, y Soledad se fijó en que Ernesto llevaba un pequeño bolso. «¿Qué es eso?», preguntó ella. «Tu regalo», sonrió él, «y una botella de buen whisky para celebrar. No quiero beber ese aguardiente que suele servir Mariela». El café de Mariela estaba decorado con guirnaldas de colores y globos. En la entrada había un gran cartel. «Feliz cumpleaños, Soledad». Dentro ya se habían reunido unas 20 personas, amigos íntimos, vecinos, varios granjeros con sus esposas. «Feliz cumpleaños». Mariela abrazó a Soledad y le susurró al oído. «Todo está listo. No te preocupes». «Gracias por organizarlo todo, Mariela», dijo Ernesto en voz alta, abrazando a Soledad por los hombros con gesto posesivo. «Una fiesta estupenda». Mariela esbozó una sonrisa forzada. «Todo para nuestra Soledad. Pasen, tomen asiento». La cena está casi lista. Se sentaron a la gran mesa en el centro del café. Ernesto se sentó junto a Soledad, y al otro lado de ella se sentó la viuda de Raúl, Consuelo, una mujer tranquila de ojos tristes. Sonrió levemente a Soledad y le tocó la mano. «Enhorabuena, querida. Es una pena que Raúl no haya podido estar aquí. Siempre hablaba muy bien de ti». Ernesto se tensó visiblemente, pero no dijo nada, y se dedicó a la botella de whisky que había sacado de su bolso. La velada comenzó con brindis y felicitaciones. Cada invitado decía algo agradable sobre Soledad, recordaba anécdotas divertidas y le deseaba felicidad. Mariela servía los platos que había preparado especialmente para esa noche: carne asada con verduras, arroz con azafrán y pan casero. De postre se había encargado una gran tarta con rosas de crema y velas. Ernesto bebía en silencio, sin participar apenas en la conversación general. Soledad notaba cómo su mirada se volvía cada vez más turbia, cómo llenaba su vaso con más frecuencia. La inquietud crecía en ella a cada minuto que pasaba. Cuando todos terminaron de comer, Mariela anunció: «Y ahora los regalos para la cumpleañera». Los invitados entregaron uno por uno sus modestos obsequios: una bufanda, perfumes, pequeñas joyas, un libro. Soledad dio las gracias a todos, sintiendo un nudo en la garganta. Aquellas personas habían sido buenas con ella, y ella les había ocultado durante años la verdad sobre su marido, que les robaba y les ponía en peligro. Por fin llegó el turno de Ernesto. Se levantó con dificultad, tambaleándose por el alcohol, y sacó de su bolso una cajita envuelta en papel plateado. «Para mi querida esposa», dijo tartamudeando ligeramente. «En el día de su cumpleaños. Ábrelo». Soledad desenvolvió el regalo con cuidado. Dentro había un collar de oro con una pequeña rubí. «Es muy bonito», murmuró ella, sorprendida por un regalo tan caro. «Gracias». «Pruébatelo», insistió Ernesto.
Ella se puso el collar, sintiendo el frío metal sobre su piel. Los invitados aplaudieron. ¿Te gusta?, preguntó Ernesto con una sonrisa poco natural. Sí, mucho, respondió Soledad sin entender a qué se refería. Es oro auténtico, anunció en voz alta dirigiéndose a todos los presentes. Y un rubí auténtico. Vale una fortuna. Lo encargué especialmente en Medellín, para que mi esposa supiera lo mucho que la aprecio. Soledad percibió la falsedad en sus palabras. Parecía estar interpretando el papel de un marido cariñoso, pero exageraba, haciéndolo demasiado evidente. «Y ahora la tarta», anunció Mariela trayendo una gran tarta festiva con velas. Soledad se levantó para soplar las velas, como es costumbre. Pidió un deseo, libertad, y sopló. Todos aplaudieron. «Corta la tarta, querida», dijo Ernesto tendiéndole el cuchillo. Soledad tomó el cuchillo e hizo el primer corte. En ese momento, Ernesto se levantó de un salto y agarró la mano de su esposa. «Espera, me olvidé de algo importante». «¿Qué es?», preguntó Soledad con tensión. Ernesto sonrió torcidamente. «La tradición. Sabes, en Medellín hay una tradición según la cual el novio debe meter la cara de la novia en la tarta durante la boda, y parece que se me olvidó hacerlo cuando nos casamos». «Pero hoy no es nuestra boda», objetó Mariela. «Y esa tradición no existe». «Para mí sí», replicó Ernesto, y, antes de que nadie pudiera reaccionar, agarró a Soledad por la nuca y le empujó con fuerza la cara contra la tarta. Se oyeron gritos de sorpresa e indignación. Soledad se enderezó lentamente, la crema le corría por la cara, le entraba en los ojos y le manchaba el vestido nuevo. La humillación la quemaba más que cualquier bofetada. Ernesto se rió a carcajadas. «Así, ahora está aún más dulce». Mariela corrió hacia su amiga con servilletas. «¿Te has vuelto loco?», le gritó a Ernesto. «¿Qué estás haciendo?». «Me divierto», respondió él, sentándose de nuevo y sirviéndose más whisky. «Es mi mujer, puedo hacer con ella lo que quiera». «No, no puedes», dijo Soledad en voz baja pero con firmeza, mientras se limpiaba la cara. «¿Qué has dicho?». Ernesto entrecerró los ojos. «He dicho que no puedes», repitió ella en voz más alta. «No tienes derecho a humillarme, ni aquí, ni en casa, en ningún sitio». En el café se hizo un silencio tenso. Todas las miradas se clavaron en la pareja. «No me digas lo que puedo o no puedo hacer», dijo Ernesto levantándose. «Eres mi mujer y harás lo que yo te diga». «No, Ernesto», dijo Soledad enderezándose y mirándolo directamente a los ojos. «Ya no, te dejo». Ernesto se rió. «¿En serio? ¿Y a dónde irás? ¿Quién te necesita? Sin mí no eres nadie». «Soy una persona independiente», respondió Soledad, sintiendo cómo cada palabra le devolvía la dignidad. «Y me voy. Hoy mismo». «No digas tonterías». La agarró del brazo apretándoselo con fuerza. «No te irás a ninguna parte». Mariela dio un paso adelante. «Déjala, Ernesto, estás borracho». «Cállate», le espetó él. «Esto no es asunto tuyo, es entre mi mujer y yo. Nos concierne a todos», intervino de repente Consuelo, la viuda de Raúl. «Deja que Soledad decida por sí misma qué hacer». «No entendéis nada», dijo Ernesto mirando a los invitados. «Ella es mi mujer, yo la cuido, le regalo oro, y ella es una criatura desagradecida». «¿Cuidas?», Soledad se rió con amargura. «¿Cómo cuidas de los granjeros que confían en ti? ¿Cómo cuidaste de Raúl y su rebaño?». Ernesto palideció bruscamente. «¿De qué estás hablando? ¿De qué has estado robando a esta gente durante años?». Soledad señaló a los granjeros presentes. «Les cobras medicamentos caros y de alta calidad de la empresa Genmed, pero en realidad les inyectas a los animales medicamentos baratos y falsos de una mediteca clandestina. Y te embolsas la diferencia. En 6 meses has robado 12 millones de pesos». En la cafetería se hizo un silencio ensordecedor. Ernesto miró a su esposa con odio y miedo. «Está delirando», dijo finalmente. «Está fuera de sí». «No, estoy en mi sano juicio», dijo Soledad dirigiéndose a los granjeros. «Encontré los documentos en nuestro garaje, facturas, recibos, cartas». Ernesto sabía que los medicamentos de Meditequi eran peligrosos, que no estaban certificados, pero seguía utilizándolos porque eran más baratos. Por culpa de esos medicamentos, sus animales se mueren. «Cállate». Ernesto levantó el brazo para golpearla, pero Jorge Suárez, un granjero fornido de mediana edad, le agarró la mano. «Ni se te ocurra», dijo en voz baja. «Aquí no».
Tengo pruebas, continuó Soledad. Fotos de todos los documentos. Ernesto recibió una advertencia de la autoridad sanitaria hace 6 meses de que los medicamentos de Mediteki podían ser peligrosos para los animales, pero siguió utilizándolos. ¿Has estado husmeando en mis cosas?, gruñó Ernesto. ¿Me has estado espiando? Buscaba la verdad, respondió Soledad con calma. Y la he encontrado. Uno de los granjeros se levantó. ¿Es eso cierto? ¿Nos has estado engañando, Ernesto? Por supuesto que no, espetó él. Está mintiendo. Solo quiere vengarse de mí por el pastel. Yo vi los documentos, intervino Mariela. Soledad me los enseñó hace 2 semanas. Allí está todo claramente indicado. Doble contabilidad, precios diferentes, cálculos de CIE. Tú, Ernesto se ahogaba de rabia. Me has traicionado. No, tú nos has traicionado a todos, respondió Soledad en voz baja. Has engañado a esta gente durante años. Por tu culpa, Raúl perdió 12 vacas en una sola noche. Fue un golpe muy duro para él. ¿Me culpas de su muerte?, rugió Ernesto. ¿Cómo te atreves? Solo digo la verdad, dijo Soledad con sorprendente calma. Todo el miedo que había sentido durante años había desaparecido. Ahora veía a Ernesto tal y como era, un hombre miserable y cobarde, al que solo le asustaba perder el dinero y el estatus. Y esta gente merece saber la verdad. Los granjeros comenzaron a hablar entre ellos. Consuelo lloraba en silencio. Jorge Suárez no soltaba la mano de Ernesto, que seguía intentando zafarse. «Exijo pruebas», gritó Ernesto. «Se lo ha inventado todo». Mariela desapareció en la cocina y volvió con una carpeta. «Aquí están las pruebas, copias de todos los documentos. Aquí está todo. Las facturas de ambas empresas, los cálculos de la diferencia de precios, la advertencia sobre los productos defectuosos». Dejó la carpeta sobre la mesa. Los granjeros se agolparon alrededor, examinando los documentos. Sus rostros se ensombrecieron a medida que los leían. «Has matado a mis cerdos», susurró uno de ellos. «Me has arruinado». «Mis cabras», comenzó otro, pero no pudo terminar por la emoción. «Raúl», Consuelo levantó los ojos llenos de lágrimas hacia Ernesto. Estaba tan preocupado por el rebaño. Decía que era el fin. Ernesto miró a su alrededor, comprendiendo que estaba acorralado. «Son calumnias. Los denunciaré. A todos ustedes». «Adelante», asintió Soledad con calma. «Allí presentaremos los documentos originales y contaremos cómo gastaste el dinero robado, en bebida y en mujeres en Medellín. Sí, también lo sé. No escondiste también los recibos de los hoteles como creías». Ernesto la miró con odio. «Lo lamentarás. Te lo juro, lo lamentarás». «No», negó Soledad con la cabeza. «Lo único que lamento es haber guardado silencio durante tanto tiempo. Haberte permitido que te burlaras de mí y que engañaras a los demás. Pero ya no voy a callar más». Se quitó el collar de oro y lo dejó sobre la mesa. «Coge tu regalo. Lo compraste con dinero robado. No lo quiero». «Escoria», siseó Ernesto. «Escoria desagradecida». «Vete, Ernesto», dijo Mariela con firmeza. «Lárgate de mi cafetería». «Primero quita tus manos», dijo Ernesto, apartándose bruscamente de Jorge, que aún lo sujetaba con fuerza. «Si te suelto, ¿te irás sin hacer tonterías?», preguntó el granjero. «¿Sin tonterías?». «Sí», respondió Ernesto. «Me iré». Jorge soltó lentamente su mano, pero se quedó de pie junto a él, listo para cualquier cosa. Ernesto se frotó la muñeca, volvió a mirar a todos con odio y se dirigió hacia la salida. En el umbral se volvió. «Esto no es el final, Soledad. Lo lamentarás». «Vete», repitió ella. «Y no vuelvas». La puerta se cerró de golpe tras él. En la cafetería se hizo el silencio durante unos segundos, y luego todos empezaron a hablar al mismo tiempo. Algunos exigían llamar inmediatamente a la policía, otros proponían encargarse ellos mismos del impostor, otros simplemente no podían creer lo que habían oído. Mariela se acercó a Soledad y la abrazó con fuerza. «Has estado muy bien, has sido muy valiente». «Tenía que haberlo hecho hace mucho tiempo», respondió Soledad en voz baja. «Entonces, quizá Raúl estaría vivo». «No te culpes», dijo Mariela acariciándole la espalda. «Tú no lo sabías». «Lo sospechaba», replicó Soledad, «pero tenía miedo». Consuelo se acercó a ellas y tomó a Soledad de la mano. «Gracias por decir la verdad. Raúl, él lo habría aprobado. Siempre valoró la honestidad». Jorge Suárez carraspeó.
¿Y ahora qué? ¿Vamos a la policía? Sí, asintió Mariela. Pero primero hay que asegurarse de que Soledad está a salvo. Ernesto es peligroso, sobre todo ahora que no tiene nada que perder. Me quedaré con vosotras, se ofreció Jorge. Y también vendrán un par de chicos más, por si acaso. Y por la mañana iremos a la policía. Gracias, dijo Soledad con una débil sonrisa. Todos ustedes, gracias. Mariela la llevó al cuarto de baño, la ayudó a limpiarse los restos de tarta de la cara y el pelo, y le dio una blusa limpia para que se cambiara el vestido manchado. ¿Cómo estás?, preguntó cuando se quedaron solas. Es extraño, admitió Soledad. Pensaba que estaría asustada o arrepentida, pero solo siento alivio, como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Eso es la libertad, sonrió Mariela. Te la has ganado. ¿Y ahora qué? Soledad se miró en el espejo. Su rostro estaba pálido, sus ojos cansados, pero en ellos había una luz nueva que antes no tenía. Ahora nos vamos a Medellín, como habíamos planeado, respondió Mariela. Mi sobrino nos espera afuera. Podemos llamar a la policía desde allí, cuando estés a salvo. ¿Y el café? ¿Tu negocio? Se lo dejaré a mi hermana. Hace tiempo que quería probarlo. Y nosotras empezaremos una nueva vida, lejos de este lugar y de los recuerdos. Soledad asintió. Una nueva vida. Suena bien. Volvieron al salón, donde los granjeros seguían discutiendo lo sucedido. Al enterarse de los planes de las mujeres, asintieron con aprobación. Hacen lo correcto, dijo Jorge. Ernesto no es de los que perdonan. Deben irse de aquí lo antes posible. Las acompañaremos al coche, se ofreció otro granjero. Por si acaso, mientras Soledad se despedía de los invitados, Mariela recogió sus pocas pertenencias. 10 minutos después estaban listas para partir. Al salir a la calle, Soledad miró por última vez el pueblo que se había convertido para ella en una prisión y en su hogar. Las ventanas de las casas brillaban en la oscuridad y las farolas iluminaban la plaza. En algún lugar, en una de esas casas, estaba ahora Ernesto, quizá borracho de whisky y de rabia, planeando su venganza. Pero eso ya no importaba. Ella se marchaba para siempre. Vamos, dijo Mariela, tomándola de la mano. Medellín nos espera. Soledad asintió y se subió al coche sin mirar atrás. Su nueva vida comenzaba aquí y ahora, en su 39º cumpleaños. Medellín recibió a Soledad y a Mariela con una lluvia cálida. El sobrino de Mariela, Gustavo, las llevó a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, que había alquilado por adelantado a través de unos conocidos. 2 habitaciones, una pequeña cocina, muebles viejos. No era nada lujoso, pero después de todo lo que habían pasado, a Soledad ese lugar le parecía un verdadero refugio. Gracias por traernos, dijo Mariela, entregándole varios billetes a su sobrino. Él intentó rechazarlos, pero ella insistió. Toma, has hecho un largo viaje, y nosotros tenemos que instalarnos. Cuando Gustavo se marchó, prometiendo pasar a verlas en un par de días, las mujeres se quedaron finalmente solas. Bueno, aquí tienes, dijo Mariela echando un vistazo al piso. Tu nueva vida. Soledad se dejó caer en el desgastado sofá, sintiendo de repente un cansancio terrible. Los acontecimientos de los últimos días parecían abrumarla con todo su peso. La revelación de Ernesto, el escándalo público, la huida de la ciudad. Ahora, cuando la adrenalina había desaparecido, se sentía vacía. ¿Qué hemos hecho, Mari?, susurró, abrazándose a sí misma. Lo hemos dejado todo y hemos huido. No hemos huido, replicó Mariela con firmeza sentándose a su lado. Te hemos salvado de un marido tirano y criminal, y quizá a mucha gente de la ruina. ¿Y qué será de ellos? ¿De los granjeros? ¿Y los animales? Soledad se cubrió el rostro con las manos. ¿Y si Ernesto huye? ¿O destruye las pruebas? No puede, la tranquilizó Mariela. Jorge tiene copias de los documentos, ya se las ha entregado a la policía, y los originales los encontrarán en el registro. No te preocupes, Ernesto recibirá su merecido. El teléfono de Mariela sonó. Era Jorge. Ella activó el altavoz para que Soledad también pudiera oír. ¿Están bien?, preguntó el granjero en primer lugar. ¿Llegaron bien? Sí, todo bien, respondió Mariela. ¿Qué está pasando allí? Las cosas se han complicado, dijo Jorge rápidamente, como si temiera que lo interrumpieran. Justo después de que se marcharan, llamamos a la policía y les contamos todo. Fueron a arrestar a Ernesto, pero no lo encontraron en casa.
Soledad apretó la mano de Mariela. Así que tu marido se escapó. Pero no te preocupes, continuó Jorge. Lo atraparon en la carretera a Medellín. Intentó escapar en un taxi, pero el conductor lo reconoció y llamó al jefe de policía. Ahora Ernesto está detenido. Gracias a Dios, suspiró Mariela. ¿Y las pruebas? La policía registró su casa y el garaje. Encontraron todas las cajas con los medicamentos falsificados y los documentos, además de las copias que les entregamos. Es suficiente para meterlo entre rejas durante mucho tiempo. ¿Qué cargos se le imputarán?, preguntó Soledad. Fraude, falsificación de documentos, uso de medicamentos no registrados, enumeró Jorge. Y también podrían acusarlo de complicidad en la muerte de Raúl, si Consuelo presenta una demanda. El fiscal de Medellín ya llegó y dice que es un caso grave. ¿Los granjeros? ¿Cómo están?, preguntó Soledad con cautela. Enfadados, respondió Jorge con sinceridad. Algunos querían ajustarle las cuentas a Ernesto. Tuvimos que contenerlos. Pero ahora que lo han detenido y el caso está en manos de las autoridades, todos se han calmado un poco, aunque exigen una indemnización por los animales muertos. Pagará, dijo Mariela con seguridad. Debe de tener ahorros de todas sus maquinaciones. Eso esperamos, asintió Jorge. Soledad, ¿y tú? ¿Estás bien? Sí, respondió ella, sorprendida de lo sincero que sonaba. Mejor de lo que esperaba. Eso está bien, dijo Jorge con alivio. Todavía necesitaremos tu testimonio, pero eso será más adelante. Ahora lo importante es que estés a salvo. Después de hablar con Jorge, las mujeres recogieron sus cosas y se prepararon para pasar la noche. Mariela insistió en que Soledad se quedara con la única cama, y ella se acostó en el sofá. Hoy eres la protagonista, dijo, rechazando las objeciones de su amiga. Necesitas descansar bien. A pesar del cansancio, Soledad tardó mucho en conciliar el sueño. Tenía demasiadas cosas en la cabeza. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo seguir adelante? ¿Dónde buscar trabajo? ¿Qué pasaría con la casa de Puerto Crespo? ¿Cómo reaccionarían sus padres, especialmente su madre, que siempre había considerado a Ernesto el yerno ideal? Finalmente, agotada por las preguntas sin respuesta, cayó en un sueño profundo. Por la mañana, el aroma del café recién hecho la despertó. Mariela ya estaba afanada en la cocina, preparando el desayuno con los pocos alimentos que habían podido comprar por el camino. «Buenos días, dormilona», le dijo con una sonrisa, colocando una taza de café aromático delante de Soledad. «¿Qué tal has dormido en tu nuevo hogar?» «No muy bien», admitió Soledad, aceptando la taza con gratitud. «Tenía demasiados pensamientos». «Es normal», asintió Mariela. «Has cambiado toda tu vida en un solo día. Sería extraño que durmieras como un bebé». Desayunaron en un acogedor silencio, mirando por la ventana el paisaje urbano desconocido. Medellín se extendía en un valle rodeado de montañas. Incluso desde las afueras se podía ver una impresionante vista de los rascacielos del centro, que contrastaban con las casas bajas de los barrios obreros. La ciudad era enorme en comparación con su pequeño Puerto Céspedes. Más de 2 millones de habitantes, calles interminables, ajetreo y bullicio. «Nunca he vivido en una ciudad grande», dijo Soledad pensativa. «Ni siquiera me imagino cómo funciona todo aquí». «Ya aprenderás», la animó Mariela. «Yo también vivo aquí por primera vez, pero lo conseguiremos, juntas». Después del desayuno trazaron un plan de acción. Lo primero era ponerse en contacto con un abogado. Jorge les facilitó los datos de un abogado de Medellín, que había aceptado ayudar con el caso de Ernesto y el divorcio de Soledad. Después había que resolver el tema del trabajo. Sus ahorros solo les darían para llevar una vida modesta durante un par de meses, nada más. La llamada al abogado trajo noticias inesperadas. El caso de Ernesto era más grave de lo que pensaban. Tras registrar su garaje, la policía encontró no solo medicamentos falsos, sino también drogas, informó el abogado. Parece que su marido estaba relacionado con narcotraficantes. Es posible que fuera a través de ellos que obtenía medicamentos de mala calidad de Brasil. Soledad sintió cómo se le helaba el corazón. ¿Drogas? ¿Ernesto estaba involucrado en el tráfico de drogas? Eso superaba todo lo que ella podía imaginar. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó con voz temblorosa. «Le espera una condena larga», respondió el abogado, «especialmente si se descubre que sabía de las drogas. Y a juzgar por los documentos que nos ha proporcionado, él conocía a sus proveedores». Después de hablar con el abogado, Soledad se quedó sentada en silencio durante un buen rato, mirando al vacío. Mariela no la molestó,
sabiendo que su amiga necesitaba tiempo para asimilar la traición de su marido. He vivido con él 10 años, dijo Soledad por fin, y no lo conocía en absoluto. Sabías lo suficiente, replicó Mariela con suavidad. Habías visto su crueldad, su egoísmo. Simplemente no sabías toda la verdad sobre sus negocios. Debería haberlo adivinado antes, dijo Soledad sacudiendo la cabeza. Esos viajes constantes a Medellín, el dinero en efectivo que aparecía de la nada, estaba ciega. Eras una esposa que confiaba en su marido, dijo Mariela, sentándose a su lado y abrazándola por los hombros. No tienes la culpa. En los días siguientes tuvieron que viajar varias veces a Puerto Crespo para prestar declaración. El fiscal interrogó a Soledad durante horas, sacándole hasta el más mínimo detalle sobre los negocios de su marido. Ella contó todo lo que sabía, e incluso más: sus viajes, las extrañas llamadas en mitad de la noche, las grandes cantidades de dinero en efectivo que a veces traía a casa. Cada viaje era una prueba. Soledad sentía las miradas de sus antiguos vecinos, algunos con compasión, otros con reprobación, como si ella fuera cómplice de los delitos de su marido. Pero el apoyo de Mariela y de algunos agricultores, especialmente Jorge y la viuda de Raúl, la ayudó a superar esos momentos difíciles. 2 semanas después de su huida, Soledad obtuvo el divorcio por vía sumaria. Dadas las circunstancias del caso y la violencia doméstica demostrada, el tribunal no quiso alargar el proceso. Volvió a ser Soledad Mendieta, recuperando su apellido de soltera. Felicidades por recuperar tu libertad, le dijo Mariela cuando celebraron el acontecimiento con una cena modesta en su piso alquilado. ¿Cómo te sientes? Raro, admitió Soledad. Como si me hubiera quitado una mochila pesada que llevaba muchos años a cuestas. Todavía me duele la espalda, pero ya respiro mejor. Mariela sonrió. Una descripción perfecta. ¿Sabes qué ayuda para el dolor de espalda? Un nuevo trabajo, nuevos planes, una nueva vida. Encontraron trabajo inesperadamente rápido. El primo de Gustavo tenía una pequeña cadena de tiendas de comestibles en Medellín y estaba buscando ayudantes. Las condiciones no eran las mejores, pero por el momento era suficiente para pagar el alquiler y comer modestamente. Es algo temporal, les aseguró Mariela cuando regresaron de su primer turno, cansadas pero satisfechas. Solo para empezar. Luego encontraremos algo mejor. Ah, me gusta, respondió Soledad con sinceridad. Es un trabajo honrado, con gente normal a mi alrededor. Nadie me pega, ni me humilla, ni me miente. Mariela negó con la cabeza. Dios mío, Sol, qué poco necesitas para ser feliz. Tenemos que cambiar eso. Y se puso manos a la obra con toda su energía. Cada noche, al volver del trabajo, Mariela inventaba pequeñas alegrías para Soledad. Un vestido nuevo comprado en las rebajas, una visita a una cafetería barata, un paseo por un bonito parque. Insistía en sacar a su amiga de su caparazón, obligándola a probar cosas nuevas, a conocer gente, a expresar su opinión. No eres una sombra, Sol, le decía cuando Soledad, por costumbre, aceptaba todo lo que le proponían. Eres una persona con deseos propios. ¿Qué es lo que tú quieres? Al principio, Soledad se sentía perdida ante tales preguntas. Durante los años que había vivido con Ernesto, se había acostumbrado a reprimir sus deseos, a adaptarse a su estado de ánimo, a sus planes. La idea de que ella misma pudiera elegir le parecía extraña, casi aterradora. Pero poco a poco, día tras día, algo fue cambiando. Soledad comenzó a expresar sus preferencias, primero en cosas pequeñas, como elegir qué comer en un café o qué película ver por la noche, y luego en cuestiones más serias. Me gustaría apuntarme a un curso de contabilidad, dijo un día al volver del trabajo. En la tienda siempre hay problemas con los documentos y pensé... ¡Qué buena idea!, la animó Mariela. Serás una contable estupenda. Siempre se te han dado bien los números. Era cierto. En el colegio a Soledad se le daba bien las matemáticas. Le gustaba el orden y la sistematicidad. Pero Ernesto siempre se burlaba de sus intentos de dedicarse a algo serio, convenciéndola de que el lugar de una mujer estaba en casa, con los niños, y no en una oficina con una calculadora. Ahora nada le impedía seguir sus intereses. Soledad se matriculó en unos cursos nocturnos y 3 veces por semana, después del trabajo, cruzaba toda la ciudad para ir a clase. «Has cambiado mucho en estos meses», le comentó Mariela un domingo por la mañana, mientras desayunaban en el pequeño balcón de su apartamento. Incluso físicamente. Soledad se sonrojó. «¿De verdad?» «Claro.
Mariela asintió enérgicamente. Mantienes la espalda recta, miras a la gente a los ojos, sonríes. ¿Recuerdas cómo eras en Puerto Crespo? Siempre encogida, con la mirada baja, hablando en voz baja. Soledad se quedó pensativa. En efecto, ya casi no recordaba su costumbre de encogerse ante los ruidos fuertes, su miedo constante a decir algo incorrecto o hacer algo mal. Todo eso había desaparecido, como una pesadilla que solo dejaba tras de sí sombras difuminadas. Todo gracias a ti, dijo, tomando con gratitud la mano de su amiga. Si no fuera por ti, nunca me habría atrevido a marcharme. ¿A contar la verdad? Oye, la interrumpió Mariela, apretándole la mano. Tú lo has hecho todo. Yo solo estaba ahí. Mientras tanto, el caso de Ernesto seguía su curso. El juicio se fijó para octubre, y Soledad iba a ser la principal testigo de la acusación. Estaba nerviosa ante la idea de encontrarse con su exmarido, pero el abogado le aseguró que su seguridad estaría garantizada. Ya no puede hacerte daño, le dijo con seguridad el abogado. Las pruebas contra él son irrefutables y su relación con los narcotraficantes solo empeora su situación. Una semana antes del juicio, Jorge les llamó con una noticia inesperada. La casa de Ernesto ha sido confiscada como parte de sus bienes, informó. Pero como usted era su esposa en el momento de la compra, tiene derecho a la mitad. El abogado dice que puede presentar una solicitud y obtener una indemnización. Soledad se quedó desconcertada. No sé, no quiero tener nada que ver con esa casa ni con nada relacionado con ella. Pero el dinero no te vendría mal, comentó Mariela después de la conversación. Podríamos montar nuestro propio negocio. ¿Te acuerdas de que hablabas de una pequeña oficina de contabilidad? Sí, pero... Soledad se quedó callada. No es dinero suyo, dijo Mariela con suavidad. Es una indemnización por los años que pasó con él, por todo lo que te hizo pasar. Al final, Soledad accedió a presentar la solicitud de indemnización, aunque en el fondo dudaba de que sirviera de algo. El juicio se celebró en Medellín, en un antiguo e imponente edificio con columnas. Soledad estaba tan nerviosa que Mariela temía que se desmayara. Pero cuando llegó el momento de testificar, algo cambió. Al mirar a Ernesto, sentado en la mesa de los acusados, demacrado, con odio en la mirada, pero ya no tan aterrador, sintió que el miedo se desvanecía. Soledad habló con claridad y seguridad. Contó todo lo que sabía sobre las maquinaciones de su marido, sobre los documentos encontrados, sobre sus conexiones con los proveedores de Brasil. Habló de sus arrebatos de ira, de las humillaciones a las que la sometía, de su alcoholismo, del dinero que desaparecía, de los extraños viajes a Medellín. Cuando le mostraron las fotos de las drogas encontradas en su garaje, respondió con sinceridad que nunca había visto esas bolsas, que el garaje siempre había sido territorio de Ernesto, donde ella tenía prohibido entrar. El interrogatorio cruzado del abogado de Ernesto fue duro. Intentó presentar a Soledad como una esposa calculadora y vengativa, que había fabricado pruebas para vengarse de su marido por sus infidelidades. ¿Tiene pruebas de esas infidelidades?, preguntó el fiscal, y el abogado de Ernesto se quedó sin palabras. Viajaba regularmente a Medellín y se alojaba en un hotel, no en casa de un amigo, como me decía a mí, respondió Soledad. Encontré los recibos, pero no sé si había otra mujer allí. El juicio duró 3 días. El tercer día se dictó la sentencia: 12 años de prisión por fraude, uso de medicamentos no registrados, falsificación de documentos y posesión de drogas. Además, Ernesto debía pagar una indemnización a todos los agricultores afectados, incluida la familia de Raúl. Al salir de la sala del tribunal, Soledad no sentía regodeo, sino solo un tranquilo alivio. Ahora todo había terminado de verdad. Ernesto ya no podría hacerle daño ni a ella ni a otras personas. ¿Cómo estás?, le preguntó Mariela cuando salieron a la calle. Libre, respondió Soledad con sencillez. Verdaderamente libre. Un mes después del juicio, llegó la decisión sobre la casa. Soledad recibiría una indemnización equivalente a la mitad de su valor, una suma suficiente para abrir un pequeño negocio. Bien, dijo Mariela, colocando unos papeles sobre la mesa. Podemos abrir una pequeña oficina de contabilidad. Tú te encargarás de los números y yo del trato con los clientes. ¿Qué me dices? Soledad miró a su amiga, que en esos meses se había convertido en alguien más cercana que la hermana que nunca había tenido. La persona que la había sacado del infierno, que la había ayudado a creer en sí misma,
y a encontrar fuerzas para empezar una nueva vida. Diré que lo conseguiremos, sonrió, y esa sonrisa era auténtica, segura, fuerte. Juntas lo conseguiremos todo. En la diminuta cocina de su piso de alquiler, entre papeles y tazas de café frío, hicieron planes para una nueva vida. Una vida sin miedo, sin mentiras, sin humillaciones. Una vida que ellos mismos habían elegido.